Todo depende de ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Tanto para la vida profesional como para la vida cotidiana que solemos tener en nuestras vidas, es cierto que muchas de las veces dependen de nosotros. ¿Qué pasaría si alguna vez alguno de nosotros nos dicen, ejemplo, Anita, ¿nos puedes dar un tema sobre esto? ¿Qué sentirías? ¿Estás realmente preparado para hablar en público? ¿Sí o no? Entonces, quiero que levanten la mano de los que estamos aquí en este grupo. ¿Cuántos batallamos para hablar en público? Creo que la mayoría. Bueno, Vicky ya tiene algunas habilidades. Bueno, es muy importante destacar que tener estas habilidades para hablar en público deben de ser muy importantes para poder utilizarlas al momento de dar una clase. En este día yo les voy a dar algunos tips para que podamos hablar en público, ¿va? El primer punto que debemos de tener es controlar el nerviosismo. El nerviosismo es uno de los peores defectos que tenemos algunos de los expositores al momento de nosotros otorgar un tema hacia nuestra audiencia. Es muy importante saber que los nervios, la mayoría de las personas lo contienen o lo tienen en su vida. Los nervios son totalmente normales. En el enamoramiento, cuando vamos a hacer algo que nos gusta mucho, cuando vamos a ir a un concierto, los nervios son totalmente normales. Sí, pero al momento de dar un tema, nosotros debemos demostrarnos seguros. ¿Por qué seguros? Porque yo no te puedo convencer a que mi tema es espectacular o que el tema del que te estoy hablando es verdadero sin yo mostrar seguridad. Muchas de las veces nuestro mayor error es venir y mostrarnos tímidos. Ok, chicos, yo les voy a hablar sobre un tema de cómo ser excelentes profesionales, ¿no? Debemos demostrar seguridad. Yo les voy a enseñar cómo hablar en público, entonces yo les tengo que poner el ejemplo de cómo hablar en público. Entonces, primer punto es desaparecer el nerviosismo. El nerviosismo es uno de los defectos que tenemos muchas de las personas y según la IEPS es el 80% de las personas que tiene el nerviosismo al hablar en público. Segundo punto, mostremos naturalidad, es decir, seamos nosotros mismos. Si nosotros somos muy alegres, no porque vayamos a dar una conferencia se necesita estar serio todo el tiempo. Muestra tu naturalidad, sé tú mismo, pero seguro de lo que estás diciendo. Convence a los demás, muéstrate alegre si eres alegre, muéstrate, si quieres que tu tema sea serio, pues muéstrate serio. Pero dale ese sentido de naturalidad, sé tu persona y sé tú mismo. Punto número 3, déjalo mejor al principio. ¿Qué hice yo al principio de la clase? Les hice una pregunta, ¿sí? Las preguntas suelen ser muy efectivas para al momento de brindar una conferencia o al momento de hablar en público para así inducir al tema. De esta forma yo los atrapo con preguntas para que ustedes reflexionen, puedan ponerlo en práctica o puedan meditar qué es lo que van a responder y así ustedes puedan mostrar esto en público. Entonces déjenlo mejor para el principio. ¿Qué podemos hacer al principio? No sé, vamos a pedirte, Ana, que pases y que sostengas esta botella durante 5 minutos y ya podemos sacar una reflexión de esa actividad. O pregunta explosiva o pregunta detonante. ¿Qué pasaría si tal? X. Las preguntas nos van a abrir el camino para poder dar un tema. Nosotros debemos estar preparados para que al principio demos lo mejor. Al principio siempre debes de captar la atención del público. El público es el que nos está poniendo atención, nos está escuchando desde la otra perspectiva. Entonces nosotros vamos a ponernos en el papel de ¿qué me gustaría escuchar a mí? A nosotros no se nos hace atractivo si alguien no nos llama la atención en el momento de comenzar un tema, ¿sí? ¿No? Se nos hace aburrido, tedioso. Entonces explotemos nuestra creatividad para poder atrapar al público. Punto número 4, la importancia del ritmo. Es decir, no te quieras acelerar y comerte el mundo de un solo bocado. Debemos de llevar un ritmo, con calma. Si quieres que la gente reflexione, dale una pausa a tu tema y dale ese momento o ese lapso para que ellos puedan reflexionar. Ustedes deben de mantener su ritmo, ustedes se conocen. Yo, por ejemplo, suelo hablar muy rápido de repente, entonces yo controlo o debo de controlar mi ritmo al momento de hablarles a ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos llegar al auditorio, que nosotros podamos mostrarles
qué es lo que necesitan aprender o reflexionar. Entonces es muy importante que llevemos un ritmo. Conocer a nuestra audiencia también es muy importantísimo, porque son las personas que nos van a estar escuchando constantemente. Las personas que nos escuchan son las que al final se vuelven unas personas críticas. Ellos son los que deciden si sí o si no está aprobado tu tema, si sí les gustó, si no les gustó, les pareció aburrido, etc. Entonces, pregúntense ustedes mismos, ¿qué necesita escuchar la audiencia de nosotros? ¿Lo que está escuchando de mí le va a transmitir información? Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos de conocer a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque esta nos va a llevar a crear un vínculo de confianza, a conocernos, a poder estar en constante comunicación con ellos. Y, por último, dejar lo segundo mejor al final. Al principio teníamos que debamos dejar lo mejor al principio, ¿sí? Entonces, lo segundo mejor, déjalo al final. ¿Por qué? Porque este es el cierre. El cierre es uno de los momentos de tu presentación o de tu conferencia o de tu tema, de tu explicación. Es de los más importantes. ¿Por qué? Porque con esto los hace reflexionar, con esto le das a entender al público lo que quieres transmitirle o a lo que quieres llegar. Necesitas llamar la atención al principio, pero también al final es importante que recuerden lo que dices, porque lo que decimos al final es lo que los lleva al conocimiento o a la transmisión del tema. Entonces, veíamos los puntos y es importante reflexionar. ¿Y cuáles eran los puntos? El primero es controla tu nerviosismo, no te muestres nervioso, mantente seguro de lo que dices. Si vas a decir algo, mantente firme en lo que vas a decir. Punto número 2, muestra tu naturalidad, no por ser serio, no por ser alegre, quiere decir que no vayas a estar sonriente en una conferencia seria, sino ser tú mismo. Punto número 3, déjalo mejor al principio, empieza con una pregunta, empieza con algún cuestionamiento en especial, empieza con un ejemplo de la vida, adéntralos a tu tema para que ellos se sientan seguros al momento de escucharte. Punto número 4, la importancia del ritmo, lleva tu calma, tu ritmo, tus lapsos, tus tiempos para que tú puedas estar en completo balance con el público, porque para ti puede estar bien que estés hablando un poquito rápido, pero para el público es como que pues, no te estoy entendiendo mucho porque vas a mucha velocidad, etc. Conozcamos a la audiencia, que era el otro punto, para poder tener esos vínculos, saber qué es lo que esperan ellos de nosotros y dejemos lo segundo mejor para el final. Les agradezco mucho su atención, gracias por ayudarme con este proyecto y con esta tarea. Espero que hayamos aprendido un poco sobre los tips para hablar en público. Muchas gracias.